Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Este es el segundo programa del 2021 y contento de poder abordar este tema con las invitadas, los invitados que hoy tenemos. Hoy nos acompaña Gabriel Herrera Salazar, doctor en filosofía y profesor del Instituto Politécnico Nacional de la FIL en México. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Esteban. Gracias por la invitación. También nos acompaña Diana Alejandra Díaz, desde Colombia, miembro también de la FIL, ahora la FIL Colombia, y licenciada en filosofía, estudiante de la maestría en filosofía latinoamericana. ¿Cómo estás, Diana? Hola, un saludo para todos y todas. Hola. También nos acompaña desde Perú, también miembro de la FIL, de la Asociación Filosofía y Liberación en Perú, Jesús Ayala Colqui, investigador, adherente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y a todos. Gracias, Jesús. Y finalmente nos acompaña Nadia Heredia, docente de la Universidad Nacional eh, de Nadia, ¿cómo es que se pronunciaba? Camagüey. Comahue, Comahue. Comahue, muy bien. De la Patagonia, en Argentina, y parte del equipo de coordinación de la AFIL Argentina. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, muchas gracias Esteban por la invitación, un gusto compartir con todo ese espacio. Bien, bueno, muchas gracias a todos, todas, por acompañarnos hoy para abordar este tema, el de la actualidad latinoamericana y la política de la liberación. A propósito, y para empezar por ahí, Gabriel, de la otra semana, justo de hoy en 8, inicia un seminario sobre la política de la liberación organizado, coordinado por la FIL. Primero, bueno, si puedes mencionarnos brevemente, ¿no? ¿Qué es la FIL y a qué va el seminario? Y de paso aprovecho para tirarse una pregunta así, cargándote un poco. ¿Cuál es la importancia de la política de la liberación en los contextos en los que estamos? Porque pensar en ese seminario es precisamente pensar en la relevancia de la política de la liberación actualmente. A ver si no me pierdo en las respuestas. Bueno, la FIL, así lo primero, ¿no? La FIL es la Asociación de Filosofía y Liberación. Esta fue fundada por ahí de los 80, 1980, por Enrique Dussel y otras personas, en torno a la filosofía de la liberación. Vinieron trabajando de alguna manera muy sui generis o a lo mejor muy propia de la época y de su forma de vida que llevaban, que era verse en congresos, ¿no? Nos vemos en tal congreso, en tal país, y cada quien buscaba sus recursos como pudiera y llegaban al lugar y ahí se encontraban y dialogaban, ¿no? Así funcionaba en algún tiempo. En el 2010, la AFIL se hace una refundación en Mazatlán, Sinaloa, en un encuentro también, y se llegan a ciertos acuerdos ahí. Uno de los acuerdos era difundir la filosofía de la liberación, ¿no? Y no es hasta el 2014 cuando el doctor Enrique Dussel se vuelve rector, se hace rector interino, lo escogen como rector interino en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en ese lapso empezamos un grupo de personas que trabajábamos alrededor de él a ver la posibilidad de cumplir los acuerdos de 2010 de la refundación, y dos compañeras, Alicia Hopkins y Katia Colmenares, un día se sientan en un café y dicen hay que hacer un seminario, ¿no? Y nos empezamos a contactarnos, gente que nos conocíamos, y empezamos a hacer el primer seminario
Este primer seminario se hizo en Ciudad Universitaria, en la Universidad Autónoma Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, y nos damos cuenta que era pertinente, pues, tratar de impulsar un seminario, ¿no? Para agosto de este año, 2021, cumplimos 7 años llevando a cabo el seminario. Vamos a hacer pastel y todo, un súper festejo, ¿no? No, bueno, vamos a seguir trabajando, trabajando, y esa es la idea del seminario. Ahora, ¿por qué un seminario de filosofía política de política de la liberación? Porque nosotros, al menos en México, hace poquitito acaba de cambiar el régimen duro que teníamos por un régimen alternativo, y esto dio muchas posibilidades de repensar las formas políticas en las que estamos actuando, ¿no? Pero no solamente eso, sino en el contexto nacional y mundial, ¿no? Entonces esto es una situación de repensar el asunto político, pero desde la filosofía, ¿no? Es por ahí por donde va el seminario. No sé si respondía a algo, Esteban, o me faltó decir algo. Si me faltó, dímelo. Sí, no, muy bien con esto. Y ahora, sí, ¿cuál es el criterio que vos tienes entonces, ya entrando en materia, de la importancia en la actualidad, los contextos actuales que vivimos? ¿Cuál es la importancia de la política de la liberación? Contemplando no solo la pandemia, ¿no? Que nos tiene confinadas a muchas y a muchas, pero que adicionalmente, a ver, muchos países atravesaban crisis económicas previas. O sea, las crisis económicas, la desigualdad y la pobreza no la inventó la pandemia. Y vivimos un montón de contextos particulares, y no solo en América Latina. ¿Por qué volver a ver la política de la liberación en estos contextos? Bueno, yo creo que la tradición, por ahí se comentaba que la filosofía de la liberación en cierto momento dejó de estar de moda, ¿no? Por ahí del 2000, ¿qué será? 2008, cuando se está publicando la ética de la liberación, una ética amarilla, ya muchos habían abandonado esta idea de la filosofía de la liberación. Sin embargo, los fundamentos de esta filosofía son básicos, ¿no? La ética, el sujeto frente al otro, antropológicamente, el sujeto humano frente al otro que se encuentra, esa parte ética, pero esa parte siempre está marcada en un contexto político, inevitablemente. Y estos dos fundamentos, estas dos partes de este tipo de filosofía, siguen vigentes hasta la actualidad. O sea, la política ha cambiado, sí, pero sigue habiendo oprimidos, es decir, sigue habiendo desigualdades, el sistema político capitalista sigue vigente en el mundo, ¿no? A nivel mundial. Entonces, me parece que hablar hoy de política de la liberación implica hablar, yo creo que de un momento que se está viviendo en nuestros países, en el continente, de transformaciones, pero también porque hay un cambio de civilización. Y cuando llega COVID o cuando llega esta enfermedad, ese cambio de civilización se ve la crisis en la que ya venimos estando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces me parece que hay formas de resistencia que no son nuevas, y que esas formas de resistencia son las que están surgiendo o las que se están viendo en este instante de crisis civilizatoria, ¿no? Y me parece que la política de liberación ha acompañado esos procesos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, hoy actualmente la política de liberación sigue viendo esos contextos, sigue estando en esos contextos y sigue dándose cuenta que va a perdurar mientras la injusticia esté perdurando, mientras las desigualdades estén vivas. Ese tipo de filosofía va a estar ahí, aunque siempre ha sido marginal. Es decir, cuando digo siempre ha sido marginal, se le ha dado poco espacio para mostrarse. ¿Por qué? Pues precisamente porque es alternativa, porque muestra otra manera de ver las cosas, de hacerlas, de practicarlas. Y en esa otra manera de hacer las cosas está el hecho de que también hay otra manera se pretende hacer otro tipo de política que vaya más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que quiero decir cuando estamos acostumbrados es, estamos metidos en un yo
moderno, en un egocentrismo político dentro de las instituciones. Y lo que hace la política de la liberación es mostrar la alteridad, lo otro, lo que no es el yo moderno, ¿no? Sino es la comunidad. Y esa comunidad viene desde los pueblos originarios desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Por ahí yo creo que esa es la importancia, Esteban. Gracias, gracias, Gabriel. Jesús, Gabriel nos mencionaba esto, de esta importancia de la política de la liberación. Pero bien, hay otras posturas, hay otras teorías políticas críticas que comparten esta preocupación y con la cual la política de la liberación puede tender puentes y diálogos para conversar. ¿Cuál es tu criterio respecto a esta relevancia, la relevancia de que la política de la liberación también converja con estas otras formas? Bueno, gracias Esteban, coincido bastante con lo que señala Gabriel y con lo que está implícito en tu pregunta, la idea de, pues, agenciarnos con otros discursos y otras prácticas. Sin duda existe una multiplicidad, una heterogeneidad de herramientas teóricas que nos pueden servir para intervenir en nuestras luchas concretas y reales. Para el caso que nos convoca aquí, puedo mencionar al lado de la política de la liberación, ya mencionaba por Gabriel, otros elementos que también la política de la liberación recoge a su manera. Puedo mencionar, partiendo del ámbito particular mío, que es el ámbito peruano, puedo mencionar quizás la reformulación heterodoxa, el marxismo, realizada por José Carlos Mariátegui, y algunos elementos también en la misma línea de la crítica al eurocentrismo y la colonialidad del poder por parte de Aníbal Quijano. Solamente por cuestión de tiempo puedo mencionar brevemente esos dos. Evidentemente hay muchos más eh, líneas teóricas que confluyen hacia la crítica de una sociedad actual que es bastante desigual, excluyente, que tiene unos índices alarmantes de desigualdad, de feminicidios, etc., ¿no? Entonces, para el primer caso, puedo pensar que en algunos elementos que es necesario retomar o repensar o poner en diálogo con estas tradiciones, con la tradición que mencionaba Gabriel. Por ejemplo, en el caso de Mariátegui hay unos elementos que han sido cuestionados, pero quizás podría ser importante recuperar. Por ejemplo, la importancia del mito. En un artículo, Mariátegui habla del mito del hombre y dice que la sociedad burguesa es una sociedad negativa, sin mito, mientras que la sociedad que debe construir es una sociedad afirmativa, que posee un mito. Entonces, es interesante recuperar el sentido no solamente de una crítica, que por supuesto es indispensable, pero también el sentido de una construcción afirmativa de una nueva cultura, de una nueva política antioligárquica. También otro segundo elemento que me parece destacable, Mariátegui, es el acento puesto en la cuestión racial, declinada en su caso como el indigenismo. Actualmente esto puede interrogarnos de qué modo, pues, enlazarnos con las otras luchas, con las luchas por las cuestiones raciales en los distintos ámbitos de América Latina. Otro elemento es la búsqueda de una creación política que es sumamente interesante cuando Mariátegui, si bien recupera las discusiones del marxismo, el socialismo tradicional, pero lo enuncia de manera bastante poética y clara, ¿no? El socialismo en América será invención heroica, no será ni calco ni copia. Entonces, más allá de quizás hablar de socialismo, podríamos hablar de otros modos de organización social, no necesariamente ese, pero el acento puesto en la necesidad de la creación, de la invención, es sumamente relevante. Luego, puedo señalar, para hacer un nexo entre lo anterior que señalaba Gabriel y esto, que por ejemplo, en materiales para una política de la liberación, Dussel recupera algunas cosas también de Mariátegui explícitamente. Por ejemplo, el énfasis puesto en la ética, algo que también Mariátegui trabaja como la moral de la libre asociación de los productores, la crítica al determinismo económico y la irreductibilidad de la comunidad indígena a una clase social a fin de pensar la categoría más inclusiva, más heterogénea del pueblo como sujeto político. Bueno, y dado que me queda poco tiempo,
Con respecto a Aníbal Quijano, pues lo que se puede mencionar de manera muy breve son las ideas de la heterogeneidad histórica y estructural del poder, la del eurocentramiento del capitalismo mundial, algo que se puede observar de manera bastante radical con la pandemia, como la pandemia ha contribuido a una mayor riqueza de ciertos sectores eurocentrados, luego la modernidad como un fenómeno esencialmente colonial y la cuestión de una política y una praxis descolonizadora, ¿no? Entonces, todos estos elementos teóricos, evidentemente habría que citar muchos más, pero no tenemos el tiempo suficiente, comportan varios aspectos, ¿no? Varios aportes. Primero, que permiten descentrar una exclusividad del rótulo de liberación a un solo autor o del rótulo política crítica a un solo autor. Segundo, permiten pensar la complejidad de tramas que se crean y recrean a partir de problemáticas concretas americanas y europeas. Tercero, enriquecen las prácticas militantes diarias y a la vez son pasibles de ser enriquecidas por las militancias prácticas. Son pues pensamientos situados. Y cuarto, y con esto termino, delinean una suerte de líneas de fuga hacia otros mundos posibles. Muchas gracias, Jesús. Diana, hay un punto común que mencionan Gabriel y Jesús, y es el tema de la ética, ¿no? Y el tema de la ética nos parece fundamental si queremos pensar en cómo llevar a la aplicabilidad estos postulados teóricos políticos. O sea, es imposible pensar los postulados teóricos políticos desde mi perspectiva si no pasan por un filtro ético. Y hay una serie de principios éticos que es importante ver y que también son parte intrínseca de la política de la liberación. Para vos, de estos principios, o sea, ¿cuáles serían los más relevantes, ¿no? Y cuál es la importancia entonces de esto en torno a esta aplicabilidad real de la política de la liberación en América Latina? Bien, como tú mencionas, el punto de encuentro entre Gabriel y Jesús es justamente la ética, pero si te fijas, ambas posiciones, ambas posturas, argumentativamente reflejan que, en efecto, como que la sociedad parte desde la negatividad, ¿no? Como el rechazo a lo mítico o a lo otro. Entonces, en ese sentido, tenemos que superar esa negatividad, que es uno de los aspectos, eh, sí, negativos de la modernidad. Entonces ahí aparece Enrique Dussel con la propuesta de la ética de la liberación, que como ya lo había dicho Gabriel, pues está estrechamente ligada con la política de la liberación. Dussel ha agregado que son tres principios: el material, el formal y de factibilidad. Entonces, estos principios, el material habla sobre el contenido de la vida y lo pone como primacía. El formal habla sobre el consenso y el de factibilidad habla del hacer posible las cosas, o sea, que tengan una viabilidad. Y agrega Dussel que estos tres principios no van organizados jerárquicamente como muchas interpretaciones han puesto, porque hay algunos que ponen lo material sobre los otros dos principios, sino que todo es un juego dialéctico donde están estos tres estrechamente ligados. Entonces yo creo que los tres principios son fundamentales para orientar la acción política. Y ya entrando entonces a tu pregunta, son importantes porque no hay actos éticos abstractos, como lo indica Dussel, ¿no? No hay un acto bueno rondando por la calle, sino que los actos se concretizan en los hábitos, en las personas, en las acciones que se realizan en la cotidianidad. Y a partir de ahí podemos entonces hacer los juicios de bueno y mal. Generalmente se piensa que la política entonces solo debe versar sobre lo justo, pero encontramos con esta postura de la política de la liberación cómo no solamente está lo justo, sino que también está lo bueno y lo malo. Y estos tres principios sirven para orientar las acciones, no solamente en el campo de la política, sino en lo económico, en lo erótico, etcétera. Entonces podemos reflejar justamente en nuestros actos la política. Ahora bien, es importante mencionar que esta apuesta de la política de la liberación unida a la ética no nace en abstracto y porque a Dussel se le ocurrió, sino que justamente nace de un problema vital que permea nuestros países y es el tema de la corrupción, entre otros muchísimos temas que han inspirado al maestro, obviamente, pero digamos que la corrupción
aqueja nuestras instituciones, ¿no? Entonces, él denomina esto como la fetichización del poder. Entonces, es ese problema vital de cómo hacemos nosotros para que lo político esté ligado a lo ético, puesto que desde la modernidad, inclusive desde antes, se puede ver una noción negativa del poder. Entonces, el poder es dominación, el poder es pasar por encima del otro, el poder es no reconocer. Entonces, justamente la apuesta de la ética de la liberación es orientar las acciones políticas para que no solo nosotros pensemos en una práctica de liberación en abstracto, sino que también pensemos en los fines y los medios para las acciones políticas. Y lo primero que hay que hacer entonces es jugar con estos principios a partir de una deconstrucción, ¿sí? Entonces, evaluar nuestra realidad vigente a partir de estos principios para llegar a una transformación política eficaz. Bien, gracias, Diana. A ver, han mencionado mucho de esta puesta en práctica, este tema ético y claramente de estos contextos actuales. Nadia, si pensamos ahora en los contextos que vivimos, similar a lo que le preguntábamos a Gabriel al inicio, ¿por qué consideras que es importante hablar de la filosofía y la política de la liberación actualmente? Bueno, me parece bien interesante esto de poder seguir como el hilo de lo que decían las compañeras anteriormente, porque voy a retomar algo de esto. Pensaba en la definición muy clara que nos ofrecía Diana respecto de la política y la concepción de justicia, la política de la liberación, ¿no? Y creo que le agregaría que, y respondiéndote Esteban, la relevancia que para mí es fundamental es que Enrique Dussel inicia este debate ético con las propuestas denominadas universales desde un lugar que la filosofía de la liberación denomina como geosituado, geopolíticamente situado. Y desde ese lugar, el principio número uno, diríamos, o el principio ideológico y fundante es partir desde el lugar de las víctimas, partir desde el lugar del oprimido para pensar en concreto cualquier acto de justicia, la ética y bueno, y en esa misma construcción teórica lo que ha sido la política de la liberación. Creo que la importancia es, bueno, lo ha remarcado Enrique Dussel hasta el cansancio el año pasado, digamos, cuando justamente esta teoría era de las que más daba respuestas a este contexto de crisis mundial. ¿Por qué? Porque ponía en primer lugar el principio de la vida, ¿no? Del resguardo, de la protección y la posibilidad a futuro de reproducción de la vida, pero en condiciones dignas. Y creo que en esta otra categoría de dignidad de las víctimas, es como, nada, el primer pensamiento práctico, diríamos, que cualquier político o política debería tener. Es decir, bueno, cómo pensar la política desde y a partir de las víctimas, como bien decía Gabriel, desde la concepción del sujeto vulnerable, ¿no? En estado de vulnerabilidad, los oprimidos históricamente de los bloques, ¿no? Que bueno, que también, como decía Jesús, nos hablan Marx y todas sus derivaciones. Creo que esa es la relevancia de la política de la liberación hoy. Bien, vamos a hacer una breve pausa para posteriormente empezar a ver un poco el contexto latinoamericano y estas formas de aplicabilidad entonces de la política de la liberación. Ya regresamos a Praxis TV.
¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre la actualidad latinoamericana y la política de la liberación con Gabriel, Nadia, Diana y Jesús. Nadia, quisiera continuar con vos, con lo que planteabas en el bloque anterior. Terminabas hablándonos de esta importancia de la política de la liberación. Y eso nos lleva a pensar en nuestros contextos latinoamericanos, en el contexto actual latinoamericano. Hemos estado viendo una oleada de manifestaciones sociales, de descontento popular, ¿verdad? Que nos lleva a pensar en, bueno, posibles soluciones, cómo pensar al respecto de esto. Y quisiéramos saber, ¿verdad? ¿Cuál es tu postura respecto a esto? Sobre todo pensando en que cuando hablamos de las manifestaciones sociales y en los diversos países donde podemos estar, el acceso a la información que tenemos suele ser reducido respecto a muchos aspectos. Se limita a lo que podemos encontrar en las noticias o lo que algunas agencias de noticias nos hacen llegar. O los contactos que, bueno, que vía las redes y otras cuestiones nos han permitido de tener con otros sectores de población. Y no todo es como lo vemos, ¿no? No es que las manifestaciones sociales inician ayer, no es que es porque subieron el precio del boleto del metro que ya la gente se enojó. Hay un tema sistémico, hay un tema histórico, ¿verdad? Que ha marcado esto a través de muchísimos años en América Latina. ¿Cuál, cuál es la reflexión que vos haces respecto a esto en concreto? Bien, bueno, parto de esto último que dabas como ejemplo, ¿no? El ejemplo de Chile, ¿no? Que es como, bueno, que lo que se difundía era esto del aumento de los jóvenes, ¿no? Otro sujeto político que ha sido fundamental para todos los nuevos movimientos sociales. Y en ese sentido, pienso lo siguiente, a ver, vuelvo al ejemplo de Chile. El tema del aumento del boleto en realidad traía por detrás, como decíamos al cierre del bloque pasado, toda una historia de opresión de la clase trabajadora, digamos, de pueblos originarios, mapuches, etcétera, en la que digamos, el aumento del metro, de los medios de transporte, implicaba nada menos que un nuevo impedimento para el acceso a la educación. Argentina en ese sentido, bueno, gracias también a todos los movimientos sociales, estudiantiles, docentes, etcétera, es uno de los países que ha mantenido su educación pública gratuita. Y en ese sentido lo vemos todo el tiempo, digamos, como desde Chile, bueno, desde otros países vecinos, digamos, se ven en la necesidad muchas veces de venir en búsqueda de estos servicios esenciales, pero que son derechos, como es la salud, como es la educación. Entonces digo, acá creo que hay por detrás de estos movimientos sociales, primero un gran dolor, un gran hartazgo, decir, bueno, como diría Dussel,
no podemos seguir viviendo, o sea, en algún nivel de nuestra existencia no podemos seguir viviendo de esta forma. Digamos, y la calle en ese sentido, por lo menos en Latinoamérica, históricamente ha sido el lugar, digamos, de los espacios de transformación y hasta revolucionarios. Creo que con esto último que decías de las noticias, hay otro punto que no quisiera dejar de mencionar, y es cómo lo que ha sucedido el último año ha sido muy grave, y lo que se ha difundido es la mitad de esa gravedad. Digo, a ver, en Bolivia, otro país hermano, vivimos un golpe de Estado en donde, bueno, nada, desde Álvaro García Linera hasta Evo estuvieron como refugiados políticos, con sus vidas en riesgo y sus familias, tanto en México como en Argentina. Lo mismo le sucedió a Lula, a Lula en Brasil y a Dilma. Digo, y todos estos son procesos en donde se mueve el brazo policial, se mueve hasta, bueno, los militares, como sucedió en Bolivia. Y bueno, hemos visto imágenes como las que tampoco han sido de mayor circulación, que ha pasado en Chile, en donde se han revivido las peores situaciones de la tortura de la década del 70. Entonces digo, la construcción de los nuevos movimientos sociales, digamos, aflora frente a esta situación límite, ¿no? En la que la vida de los sujetos sufrientes está expuesta por estas políticas y economías de muerte, ¿no? La necropolítica que nos lleva el capitalismo. Gracias, Nadia. Jesús, continuando con esto que menciona Nadia, porque hay varios elementos respecto a las manifestaciones sociales en América Latina. Bien podemos presenciar desde la criminalización de la protesta, que es la forma más común, incluso en otros países, cómo ciertos grupos políticos conservadores se apropian de la protesta, ¿verdad? Para utilizarla a su favor. Pero sea cual sea, los movimientos sociales y las protestas sociales que hemos visto han generado una serie de transformaciones, ¿no? Hay una serie de transformaciones que se han venido dando en América Latina. ¿Cuál es el análisis que vos haces respecto a esto, ¿no? Sí, claro. Lo que yo quería hacer era primero situar todo este gran abanico de protestas en un contexto de neoliberalización de la sociedad, de la neoliberalización de América Latina, puntualmente a partir de las últimas décadas del siglo XX. El neoliberalismo se impuso no de una manera democrática, participativa, sino de una manera vertical y violenta. Esto es claro en el caso peruano, chileno incluso, pero en el caso peruano el neoliberalismo se impone con la dictadura de Alberto Fujimori, que hace un golpe de Estado para cambiar la constitución y plantear esto, claro, bajo la excusa del crecimiento económico, por supuesto. Y toda esta neoliberalización de la sociedad trae también como uno de sus elementos un cierto dominio privado de los aparatos mediáticos, en el cual los medios de comunicación ya no tienen un fin social, sino que son empresas cuyo principal objetivo, más allá de la información, es el rédito económico. Entonces, a partir de estas empresas neoliberales de comunicación, puede puntualizarse este fenómeno que tú denominas la criminalización de la protesta. En el caso de Perú es mucho más alarmante, dado que en la década de los 80 existieron grupos subversivos, el primero Sendero Luminoso, el segundo el MRTA, ambos quienes asesinaron a millones de personas, miles de personas, incluido campesinos, incluido obreros. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación calcula que hubieron 26.000 muertos aproximadamente en un par de años. Pues la criminalización de la protesta se ancla en esta experiencia, de tal modo de que toda persona que quiera cuestionar el orden vigente, que quiera criticar las desigualdades sociales,
pues automáticamente es alineado a estos grupos por más de que fueron derrotados, estos grupos subversivos. Entonces, aquí en Perú existe una muy fuerte criminalización de la protesta. Incluso utilizamos un peronismo que se llama el terruqueo, que a mí me resulta un tanto risible. Pero el terruqueo viene de terruco, terruco viene de terrorista, entonces es un procedimiento por el cual a toda persona que intenta cuestionar, ya sea discursivo prácticamente, la sociedad como tal, se le califica de terrorista. Entonces una práctica bastante negativa, evidentemente realizada desde una posición privilegiada para desprestigiar esto y que conlleva a una consiguiente despolitización, porque hay muchos sujetos políticos, grupos políticos que ante esta estigmatización pues pierden cierta consistencia política y que hace mucho más difícil pues poner en cuestión, en el caso peruano, pues las profundas desigualdades que tiene la sociedad peruana. Entonces, eso era lo que quería puntualizar, Esteban. Bien, gracias, Jesús. Ahora, Gabriel, pasando con vos. Tanto Jesús y Nadia nos hablan contextos, ¿verdad? O ejemplos muy concretos, ¿verdad? De este proceso de manifestaciones sociales. Ahora, si pensamos en la política de la liberación, ¿verdad? Y un poco relacionado a lo que hablabas anteriormente. Pensamos en la conformación de movimientos políticos, pensemos en las 20 tesis de la política de la liberación de Dussel, por ejemplo, y cómo se habla de cómo debería de ir construyéndose este proceso de participación política de la población, no los intereses particulares de un grupo, etc. ¿Qué nos dice la política de la liberación respecto precisamente a esos procesos políticos que atraviesa hoy la región? ¿Qué se puede decir de la política de la liberación? Bueno, yo creo que una de las cosas que se tiene que rescatar y tener muy claras es la idea, como se comentaba en algún momento, lo de la participación, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, y eso es un antecedente como para ir entendiendo qué está de fondo esta política de liberación, es precisamente que, por lo menos aquí en México, por ahí de 1994, a 2 años, digamos, de este supuesto encuentro de dos mundos, ¿no? Y, se conmemoraban 500 años del supuesto descubrimiento de América por parte de Europa. Empiezan a haber manifestaciones de pueblos originarios diciendo, pues, ¿cuál conquista? Si aquí estamos, ¿no? Y estamos vivos. No hubo ninguna conquista, ¿no? Y estos grupos empiezan a aparecer no solamente en México, ¿no? Empiezan a aparecer en diferentes lados, ahí en los Andes, ¿no? Esto del Pachacutic, ¿no? Y para 94 aparece un fenómeno de liberación nacional, ¿no? Veo por ahí que detrás de tus libros está ahí un zapatista, una lucha zapatista, ¿no? Por ahí. Este acontecimiento que se da posterior a la caída del muro de Berlín. Hay que recordar que la filosofía de la liberación, la política de liberación, viene acompañando grupos de procesos de liberación, como pues, los sandinistas, ¿no? El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, todos los ELN, tanto en Colombia, Bolivia, otras partes del continente, viene acompañando teóricamente procesos de transformación revolucionarios, ¿no? Pero cuando se cae el muro de Berlín, pareciera ser que se rompe, se pierde una parte de estos grupos, tienden al desánimo. Pero en América, al menos en Abya Yala, en todo el continente, estas resistencias continuaron porque la injusticia no cambió nada, ¿no? O sea, los oprimidos seguían ahí, los campesinos oprimidos, incluso los obreros oprimidos, todo lo que ustedes estábamos viviendo anteriormente como opresión seguía ahí, no había cambiado nada con la caída del muro de Berlín y estos grupos oprimidos siguen en constante resistencia. ¿Qué pasa con el EZLN? Que es un grupo que aparece después de 10 años de clandestinidad y de pronto el comandante en jefe, el subcomandante insurgente Marcos, de pronto le preguntan, ¿y ustedes por qué subcomandante? Dice, porque la comandancia, los que mandan,
Los que están mandando son las comunidades. Es decir, no hay un sujeto, no hay un personaje, no hay un teórico que es que está diciendo que va a venir el gran cambio si aplicamos esta teoría. No, es todas las comunidades, que no es un sujeto, una persona, sino es diferentes comunidades. Nosotros es el que está diciendo es necesario seguir en la lucha, y ese principio, ¿sí? El subcomandante como jefe militar guerrillero, haciendo una transformación de todas esas guerrillas que venían de antaño, con nuevos principios, dice: yo soy un simple subcomandante. ¿Por qué? Porque me está mandando la comandancia, ¿no? Ese nosotros que está del sujeto que aparece, ¿no? Como vocero. Esto después se va a dar con Evo Morales también, ¿no? Porque ahí se decía, en el 94 se decía, bueno, el mandar obedeciendo, ¿no? Es lo propio de un gran político, es mandar obedeciendo, tener el mandato pero obedeciendo a la comunidad que está detrás, ¿no? Y esto se va a dar también en Evo Morales, ¿no? Con lo del poder obediencial. Y estos dos elementos que vienen de pueblos originarios y que no vienen a partir del 94, sino que es una práctica política que viene antes incluso de la propia invasión, 1492, estos principios que están sumergidos en el mito o que tienen su origen en el mito, la política de liberación los toma y empieza a hacer una política transmoderna, ya no del yo moderno, del yo sujeto, sino del nosotros. Y ese nosotros es el principio del pueblo que viene de abajo hacia arriba, el que manda y el que obedece es el político, ¿no? Y esta es la estructura fundamental que tiene la política de liberación, que está detrás como teoría, ¿no? Entonces, no surge de la nada, sino surge de estos procesos que se vienen dando, y que no hay una cabeza aparente, no hay alguien que diga, es él el líder, ¿no? No, el líder solamente es representante, vocero de todo aquello que no se le puede señalar, eres tú, sino es nosotros. Eso es lo que puedo decir, Esteban, no sé si dije algo. Gracias, Gabriel. Diana, Gabriel acá parte de una idea de participación que es muy importante. O sea, en la filosofía política es importante hablar de esto, y se ha planteado esa participación de diversas formas, ¿no? O sea, el debate en la esfera pública, tan relevante para la construcción o la cimentación de una verdadera democracia, quienes tienen la posibilidad de participar en estos debates. Bien nos manifiesta Gabriel la posibilidad de que haya una participación real de la población, ¿verdad? A una idea de una democracia representativa donde esa participación es cedida a grupos de etcétera, etcétera, ¿no? Eh, para terminar este segundo bloque, ¿verdad? Y retomando un poco lo que hablabas también sobre los principios éticos, enfoquémonos un poco en la idea de la participación política. ¿Qué elemento, qué reflexión crees vos importante respecto a esto? Y que nos dé pie de paso a pensar en los contextos particulares donde esto debería estarse brindando, o cuáles son los problemas que se brindan, que se le muestran. Bien, yo creo que como bien lo indicas, mi compañera y mis compañeros han dado elementos súper importantes que nos permiten ya vislumbrar el eje de la participación. Si se fijan, hay como dos caras de la moneda, ¿sí? Una postura es de la construcción desde abajo, como lo que decía Gabriel, del concepto de pueblo como organización política que se va a disputar el poder, pero también lo que nos señalaban Nadia y Jesús sobre los contextos puntuales donde se criminaliza la protesta social. Desde Colombia nosotros podemos decir que constitucionalmente tenemos un Estado social de derecho y que se caracteriza por ser una democracia participativa. Sin embargo, lo que se da aquí en la realidad es una democracia representativa donde la participación solo queda anclada a mecanismos de participación constitucionales como el voto. Entonces, superando la barrera de los mecanismos de participación ciudadana, y en base a lo que ustedes están diciendo, la participación también quiere decir que el pueblo está teniendo un papel protagónico sobre la toma de decisiones fundamentales que tienen que ver sobre la vida, sobre sus condiciones. Por ejemplo, Nadia también había dicho algo súper bonito sobre la dignidad, ¿no? Y las condiciones que tenemos nosotros para poder llevar a cabo nuestra vida.
Entonces, desde los principios de la liberación, de la ética de la liberación, y jugando un poco con los campos de lo ético y lo político, podemos ver ese juego dialéctico donde la participación, por supuesto, está en el plano formal, y esto se debe al debate que Dussel tiene con Apple, con la ética del discurso, donde se señala que se tiene que dar una participación de los afectados, ¿sí? Pero lo que Dussel, bueno, vislumbra muchísimas cosas, pero una de ellas es cómo, por ejemplo, no basta con la participación de los afectados, sino hay un reconocimiento previo, ¿sí? Entonces, no podemos estar hablando de un consenso donde hay una comunidad de víctimas que va a participar si ni siquiera se la reconoce como víctimas. Y este es el juego también de tensión entre la política mundial y la política ya aterrizada en nuestros contextos. Por ejemplo, acá en Colombia, pues cuesta muchísimo dar un reconocimiento a las víctimas y que ellos tomen decisiones fundamentales sobre sus vidas, anticipándome un poco porque sé que después, como bien lo dices, hablaremos sobre contextos puntuales. Entonces, la participación no solamente es institucional, y como bien lo han dicho mis compañeros, resulta que la gente encuentra que no basta con los mecanismos constitucionales y sale a las calles a demandar condiciones de vida digna, pero lamentablemente estas protestas se ven criminalizadas, y aunque nosotros sabemos que lo formal, ¿sí?, el tema de la participación, de los consensos para la construcción de proyectos políticos es sumamente importante y es vital, encontramos que hay unas condiciones objetivas materiales que están frenando estos procesos de consolidación de proyectos políticos, o por lo menos esto lo vimos en países donde estamos en una guerra interna y en un conflicto armado. Entonces, es supremamente complejo articular los principios políticos cuando hay un proyecto a nivel global, a nivel también, digamos, de un estado de sitio que no permite la consolidación y el reconocimiento de las víctimas. Entonces, aquí justamente no es para desanimarnos, sino por el contrario, para motivarnos y decir cuál es la labor filosófica en contextos donde los países no tienen las condiciones dadas para la construcción de movimientos o la construcción de los pueblos, entendido como una categoría política que se va a disputar el poder, como una invitación a seguir nutriendo esta propuesta política desde países que pues estamos atravesando condiciones todavía muy complejas. Gracias, Diana. Yo vamos a hacer un segundo corte, pero bueno, venimos viendo cuestiones muy importantes, esto último de la participación política fundamental, que nos lleva a cuestionar precisamente el sentido mismo del concepto de democracia, o sea, por lo menos el concepto de democracia que nos dicen que es el que existe, ¿no? Que también es importante pensar por qué un reclamo de tal vehemencia en muchos casos en un sistema democrático cuando entonces la gente exige que no se le está tomando en cuenta. ¿Verdad? Es uno de esos cuestionamientos que vienen ahí de por medio. Nos vienen otros cuestionamientos respecto al ejercicio de una democracia saludable, el tema de la libertad de expresión. Bueno, importante en tanto, si no tenemos toda la información para poder tomar una postura, que tanto es un ejercicio pleno de la libertad de expresión en muchos casos, o cómo nos informamos, o cuál es la posibilidad de comunicar e informarse. Otros elementos que están por ahí presentes, que son propios. O sea, la participación no es la participación en sí misma, sino son los elementos que permiten la participación de las personas en la vida política. Y además, que bien mencionaba Jesús, hay un proceso de despolitización de muchas cosas para que también, de alguna manera, hace que la gente no quiera involucrarse, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ir a ver los contextos particulares en el próximo bloque. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad.
La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La estética se ocupa de los fenómenos particularmente relacionados con nuestra forma de percibir el mundo y con el campo de nuestra sensibilidad y de nuestras emociones. Ahora más que nunca recibimos un bombardeo de información, de imágenes y de otros estímulos digitales. ¿Cómo nos afecta? Altera nuestra percepción del mundo, modifica la percepción de nosotras y de nosotros mismos. Este campo de la filosofía se compromete también en discernir y en cuestionar los intereses políticos, económicos y culturales que afectan nuestra sensibilidad. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Jesús Ayala Colqui, desde Perú, con Diana Díaz en Colombia, Gabriel Herrera Salazar en México y Nadia Heredia en Argentina. Y continuamos conversando sobre este tema de los contextos latinoamericanos y la política de la liberación. Jesús, el año pasado ya hablábamos de una serie de manifestaciones y bueno, vimos en Perú unas manifestaciones, una serie de protestas en el momento que es destituido Vizcarra, en el momento que básicamente se impone a Manuel Merino de presidente, pues la gente pues lo que veíamos era una población enojada respecto a esto, pero que nos hace cuestionar que el detonante de este descontento tiene unas raíces aún más profundas. ¿Cuál es el contexto en Perú? No solo el de esas manifestaciones, actualmente hacia dónde ha llevado esto. Sí, claro, pues en efecto, en noviembre pasado hubo una destitución del presidente en funciones y a partir de eso pues se canalizaron muchas protestas que dicho sea de paso dejaron bastantes muertos y fallecidos, bastantes heridos, bastantes personas que han quedado con secuelas. Básicamente no fue una protesta, para puntualizarlo, que tenía como objeto la reposición del presidente vacado, sino era una protesta que cuestionaba a la clase política tradicional, a la situación política tradicional. Entonces, fue una protesta que agrupó aproximadamente 3 millones de peruanos, es decir, el 13% de la población. Fue también una protesta muy múltiple, sumamente heterogénea, personas de distintos colectivos, distintos grupos, personas que incluso no tenían filiaciones políticas expresas, que no, ni tampoco identidades políticas expresas, que se manifestaron tanto en un ámbito físico como en un ámbito digital. Fueron marchas sumamente autoconvocadas. Lo relevante de esto es que no se enunciaron desde un ámbito macropolítico, no hubieron partidos, sindicatos quienes los convocaron, sino fueron las mismas personas, los mismos grupos prácticos los que se autoconvocaron. Eso fue algo interesante, pero justamente relacionándolo con la cuestión de los elementos de fondo, creo que uno de los elementos en los que se puede ver esto es en la exigencia de muchos de estos grupos que participaron, de muchas de estas personas que participaron en las marchas, de una suerte de devenir constitucional. Se comenzó a erigir, así como en Chile, la búsqueda de una reescritura de la Constitución en el sentido de un nuevo pacto social. Se tomó conciencia que la Constitución del 93 no fue el producto de un diálogo, no fue el producto de una concertación nacional, popular, sino fue una imposición dictatorial. Entonces se buscaba, dado que hay muchos elementos
que no se pueden hacer porque la Constitución no lo permite, que quizás en otro momento pues, pueda detallar qué artículos son estos que no permiten, pues se buscó este cambio. Entonces, más allá de que sea un cambio jurídico, un cambio discursivo en cierto modo, lo que se pone en cuestión es todo un orden social vigente cuya expresión es una constitución eh, golpista, una constitución dictatorial. Entonces, eso creo que es lo que estuvo de fondo en todas estas marchas, es la búsqueda de una reescritura, no de un texto, sino del tejido social en general. La búsqueda de nuevos lazos de comunidad entre el pueblo, entre los sujetos, entre los grupos, y para buscar una sociedad que sea distinta a la actual. Creo que eso es lo que está de fondo, esto es lo que habría que indagar y seguir en las nuevas protestas que aún hay. Luego de eso hubieron otras protestas por la cuestión agraria, hay una ley agraria que bueno, ya se derogó, pero aún siguen muchas protestas ahí resonando, vibrando. Entonces habría que seguir esto y evidentemente todo esto se conjuga en un ámbito de criminalización, un ámbito de deslegitimización, los medios pues privados que ya te mencioné, me faltó mencionar que hay un monopolio de los medios aquí, un monopolio de la prensa escrita, digital, virtual, todos los canales de televisión, incluso si se hicieron un análisis de sus framing, de cómo encuadran las noticias, son muy similares, todos tienen el mismo discurso, entonces para ellos es inviolable la Constitución. Para ellos cambiar la Constitución sería llevarnos al despilfarro, llevarnos a la bancarrota, pero se olvida de que las constituciones no las hacen los medios de comunicación, no las hace un presidente, las hace las personas, las hace el pueblo de acuerdo a sus necesidades. Entonces eso es lo que quería acotar. Muchas gracias, Jesús. Y como nos va a pasar, posiblemente nos va a quedar como corto el tiempo para hablar de cada uno de los contextos, pero de paso nos anticipamos a alguna invitación particular a cada uno, a cada una, ¿verdad? Para abordar estos contextos de forma detenida, con un vistazo desde la filosofía y afines, que también es como relevante de tomar en cuenta. Diana, el caso de Colombia y el contexto colombiano es particular en muchos aspectos. El tema de la violencia en Colombia, tenemos todo el tema de la búsqueda de los acuerdos de paz, de la FARC constituyéndose como partido político, que ya ahora, a partir de hace un par de días, no se llama FARC, con los miembros de la FARC que sienten y vuelven a la guerrilla. O sea, encontramos un montón de elementos, los falsos positivos, no sé, o sea, el tema de Colombia es amplio, es amplio. Y este tema de la violencia, de alguna manera o de alguna otra forma, condiciona la participación política de la población y diversos grupos. No solo en el sentido de que la condiciona en el punto de que le impide, sino la condiciona en la forma en que puede participar también, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es el análisis que vos has hecho respecto a la posición, a la situación actual que presenta Colombia? Bien, como tú lo indicas, pues es un contexto muy, muy complejo. Digamos que para situarnos rápidamente, nuestros problemas se pueden rastrear o sea, el problema de la violencia en Colombia se puede rastrear desde el siglo XX y son dos causas fundamentales por las cuales se ha llevado el conflicto armado acá en Colombia y es primero la ausencia de condiciones para la participación política y la segunda condición para que aparezca el conflicto armado es la repartición desigual de las tierras, ¿sí? Entonces el campesinado se queda con hectáreas muy pequeñas o que no son fértiles, mientras que los terratenientes pues acaparan todo y de ahí también surgen actores armados que van a cuidar esas tierras y a partir de esas dos causas se van a combinar distintas formas de violencia, violencia física, violencia simbólica, violencia psicológica, o sea, tenemos muchos matices de violencia, de por sí que tenemos una cultura de violencia. Después de, digamos, de ubicarnos ya siglo XX, tú me preguntas es actualmente,
pues bueno, actualmente nosotros seguimos todavía en estas dinámicas de conflicto y es porque en estos momentos se siguen asesinando a los representantes políticos, a defensores de derechos humanos y a ambientalistas, a personas que llevan procesos populares de defensa de los territorios. Yo creo que es importante anotar que el conflicto colombiano no es solamente una particularidad, sino que respondemos también a dinámicas globales en donde el capitalismo de la mano con el neoliberalismo ha mutado de muchas formas diferentes por el tema de las tierras. Algunos creen que esto es una dinámica feudalista, pero yo creo que no, esto es el capitalismo a flor de piel y es un capitalismo que está basado en la barbarie. Y las dinámicas neoliberales han agilizado todo este proceso de violencias porque se deja de lado al Estado, o sea, las políticas públicas, no hay inversión social, y todo esto pasa a las manos de los privados. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Que pues se dan nuevas formas de consumo. Por ejemplo, eso lo expresaba David Harvey cuando analizaban el tema de la pandemia, y él rastreaba muchísimas formas de consumo, y una de las nuevas formas es el turismo, ¿sí? El turismo no es malo, el problema es cuando el turismo no está regulado y no se cuidan nuestros ecosistemas. Entonces, este turismo desaforado de la mano con las multinacionales que llevan a cabo actividades minero-energéticas han propiciado dinámicas de guerra con la creación de nuevos actores armados, no solamente están los paramilitares, también hay BACRIM y hay otros entes que están cuidando esos territorios. Es tan así que, por ejemplo, acá hay un investigador muy importante que se llama Renan Vega, y Renan Vega habla de los enclaves. Y podemos decir que Colombia tiene enclaves en tanto que hay regiones que no están legisladas, no pertenecen a la normatividad de la política colombiana, sino que responden a otras nuevas reglas, otras nuevas dinámicas que son las del capitalismo salvaje, ¿sí? Entonces, el mayor mal de Colombia se dice que es pues sus recursos. O sea, parece que nuestra desgracia de ser un país tan biodiverso y tan rico, pero de la mano con estas dinámicas de explotación y de barbarie, entonces se lleva a cabo el monopolio de la violencia. Y sé que estoy tomándome un poquito más de minutos, pero rápidamente, y esto pues es mi deber ético, ¿no? Es decirles cómo nosotros tenemos acá un problema de asesinatos de líderes sociales y hay que denunciarlo en todos los espacios posibles. Desde 2016 que se firman los acuerdos de paz con la guerrilla más antigua, que son las FARC, se han asesinado, según cambian las informaciones, las fuentes, se han asesinado 971 personas, ¿sí? Mal contados en otros medios de comunicación se dice que son 500. Hay un informe de homicidios contra líderes sociales y derechos humanos y se dice que esto no es a nivel nacional, sino que depende de la región. Y si ustedes miran a detalle, se dan cuenta que las regiones donde están sucediendo los asesinatos son porque son regiones ricas y donde hay procesos mineros y donde hay intereses comerciales. Entonces, el asunto responde a dinámicas globales y esto es un tema que hay que analizar a detalle. Muchas gracias, Diana. No te hayas pasado con el tiempo, todo estaba bien, ¿no? Muchas gracias. Y sí, otra vez, ¿no? O sea, tema complejo, este tema colombiano y que después podríamos retomar. Vuelvo, insisto en esto, ¿no? Nadia, Argentina, ¿no? Que viene saliendo de un gobierno encabezado por Mauricio Macri, una división social fuerte, una serie de protestas que se vivieron en contra de las medidas económicas antipopulares que se trataron de impulsar, y ahora viene Alberto Fernández, ¿verdad? Que, bueno, tampoco se salva de las críticas, sobre todo en el tema de la crisis económica que, bueno, que ya venía grave previamente el gobierno anterior y que ahorita encuentra una situación y un contexto que no parece ser el más positivo. ¿Cuál es la postura tuya respecto no solo al contexto político que atraviesa el país, ¿verdad? Que atraviesa tu país, sino también el tema social y político? Bueno, creo que, y por ahí está muy, muy interesante y tiene cierta nostalgia de esas charlas
que conversábamos presenciales luego de los seminarios, de algunos congresos con Gabo, con Jesús, con ustedes todavía, ¿no? Pero bueno, pensaba en la particularidad de cada país, ¿no? Y yo siempre les comento a mis compañeros, digo, Argentina no se puede pensar, digamos, sin pensar lo que fue el movimiento político peronista, ¿no? Sí, Argentina sin el peronismo. Y creo que desde el peronismo en adelante se transcurre, digamos, en una, justamente en una disputa del sujeto político, ¿no? Y en ese sentido creo que todas las líneas que siguen a este gran movimiento político que fue el peronismo tienen claro que el sujeto político es el trabajador, son los más vulnerables, es el pueblo, ¿no? La famosa disputa de la filosofía de la liberación en torno a la categoría de pueblo. El pueblo entendido como los sectores oprimidos. Creo que luego, digamos, a ver, hablabas de lo innombrable, ¿no? Digamos, de lo que fueron nuestros 4 años de macrismo. Y bueno, ahí el sujeto político de la derecha, ¿no? Macri fue simplemente un títere de los grandes grupos económicos nacionales, y ellos tuvieron muy claro que el sujeto político eran el sector empresarial, fueron los años de mayores fugas, de los famosos Panama Papers, etcétera, fugas económicas millonarias. Volvimos a adquirir deuda con el Fondo Monetario Internacional, siendo que los periodos anteriores del kirchnerismo habían dejado en deuda cero. Recordemos que nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional es una deuda adquirida por la dictadura militar. Es decir, digamos, era una deuda personal casi de los grupos, de los militares al poder, que luego se estatizó. Entonces, nuestra historia para atrás es entre los militares, la alianza de la derecha, y hay algo que yo creo que también, aunque sea incómodo mencionarlo, y sobre todo también en estos ámbitos, pero creo que tenemos que hacernos cargo del debate, es el lugar que ha ocupado los discursos de izquierda dentro de estos gobiernos progresistas, ¿no? En el sentido de, bueno, decir, por ejemplo, en nuestro país era la consigna, bueno, muy criticada fue que eran lo mismo Macri bueno, y en aquel momento el representante de la línea del kirchnerismo, etc. Entonces, recupero acá cortito la última parte de la pregunta, las críticas a Fernández y la parte económica. Yo quisiera rescatar que Alberto Fernández fue uno de los primeros presidentes latinoamericanos que dijo explícitamente que él iba a priorizar la vida antes que lo económico. Y creo que es lo mismo que dice Dussel en la política de la liberación y en la ética también. Digo, el sistema históricamente nos tenía acostumbrados a que lo económico estaba ligado a una suerte de libertad, pero era simplemente la libertad liberal y neoliberal, y que la vida se movía un poco en función de eso, ¿no? Digamos, a ver, bueno, el que pueda vivir es porque lo logró. La cuestión individual de el que pudo, ¿no? El mérito propio y solipsista. Entonces, creo que hoy sí Argentina atraviesa una crisis económica de la cual nuestra primer causal fue los 4 años de macrismo que ya nos habían dejado en la bancarrota, y a esto le sumamos la pandemia. Creo que las críticas a Alberto Fernández no hay que descontextualizarlas de esos 2 factores, uno impredecible y el otro socialmente evitable, ¿no? Como es poner a alguien de la derecha en un gobierno, pero bueno, son errores que
sistemáticamente a veces nuestros pueblos latinoamericanos hacemos, ¿no? Creer que un empresario va a tener conciencia social. Bueno, nada más. Bien, gracias Nadia. Y bueno, finalmente nos va ganando el tiempo. Gabriel, para ir terminando el tema de México, ¿no? Que, a ver, viene marcado posiblemente por la idea de muchas personas en América Latina, afines a algunas ideas que manifiesta el actual gobierno de México, de ver una esperanza en la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador frente a la avanzada de estas posiciones políticas y económicas de libre mercado y de libre competencia. Sin embargo, también encontramos severas críticas de grupos incluso de izquierda o progresistas a AMLO, el gobierno mexicano. Por ejemplo, el caso del Tren Maya, ¿verdad? Y otros elementos que están por ahí que han venido, bueno, a que nos llevemos a cuestionar, bueno, cuál es el contexto mexicano. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, respecto a la situación actual de México? Híjole, no sé qué decir. Es que me llama la atención mucho, ahorita que estaba pensando un poco los contextos, ¿no? En el caso de México tendríamos que considerar que el gobierno actual de AMLO es una transformación, sin duda, que no llega a revolución, ¿no? Es decir, eso lo tiene muy claro, la política de la liberación tiene muy claro la diferencia entre revolución y transformación, ¿no? Y también plantea, por ejemplo, la política de liberación que los gobiernos, por ejemplo, como los de Lula, los de los Kirchner, no sé, Bolivia, con Evo, Hugo Chávez, todos estos gobiernos que se empezaron a dar ahí por los 90s, ¿no? 2000, 2005, por ahí, no son revoluciones, ¿no? Eso debe quedar bien claro. No son revoluciones como lo hizo Cuba, ¿no? En esa idea de nosotros hacemos la revolución, implantamos o inventamos un sistema socialista y nos defendemos ante el capitalismo, ¿no? Y buscamos alternativas distintas al capitalismo. Estos tipos de gobiernos están marcados porque estamos dentro de un sistema mundo y que el sistema económico de raíz no ha cambiado. Cambia políticamente, pero el sistema capitalista sigue funcionando, ¿no? Y eso lo tenemos que tener bien claro en el actual gobierno. Yo lo quería decir, ¿por qué? Porque si bien lo positivo de la transformación es esta, México prácticamente, a partir de cuando se termina la Revolución Mexicana, van a pasar como 80 y tantos años de un único partido en el poder casi, ¿no? Solamente 12, que hubo por ahí otro partido que tenían la misma línea además, ¿no? Entonces no había muchos cambios. Que llegue AMLO al poder implica muchos años de un tipo de gobierno. Le decían en México la dictadura perfecta, ¿no? Vargas Llosa por ahí decía la dictadura perfecta, porque era el partido único y cambiaban personas de ese partido, pero seguía controlando en nombre de la Revolución Mexicana. Quiero decir esto porque a partir de la Revolución Mexicana y cuando se da este fenómeno, se tiende hacia el capitalismo. Solamente el sexenio del general Lázaro Cárdenas da un giro hacia el socialismo, explícitamente lo pone en la Constitución, pero después de que pasan esos 6 años, vuelve todo el fenómeno del desarrollo capitalista en México, ¿no? AMLO llega por una participación popular de mucho tiempo de estar contenida, ¿no? Porque ya era insostenible lo que estábamos viviendo después de tantos años en ese letargo político, ¿no? Sin embargo, no se puede hablar de AMLO sin hablar, por ejemplo, del 94, pues cuando se empezaron a dar las bases sociales de construcción de una manera distinta. Digo 94 porque es la aparición del ZLN, ¿no? Y se va a desarrollar y va a ser 2 tendencias que van a estar ahí. Una,
como la de AMLO y que la política de la liberación de Dussel no se contradice con la otra tampoco. Tiene dos frentes, digamos, la política de la liberación que logra dentro de su propia arquitectónica mostrar cuáles son las funciones necesarias de ese tipo de gobiernos, ¿no? Y entonces AMLO es la representación popular por voto y se pretende una transformación. Pero esa transformación después de tantos años es muy difícil cambiarla en 1, 2 o 3, incluso en 6 años, con el caso de México, ¿no? Va a ser muy complicado una tradición tan arraigada que dejó un tipo de política quererla transformar. Viene de abajo, y hay una transformación que viene de abajo. Y esa transformación de abajo empieza a chocar cuando los de abajo también mismos optan precisamente por AMLO y otros optan por decir es que sigue siendo el modelo capitalista, no hemos salido del modelo capitalista, ¿no? Entonces estamos hablando de 35 años de neoliberalismo en México y llega AMLO y dicen vamos a cambiar el neoliberalismo. Parece fácil en el discurso. No, se antoja decir pues para esa aventura hacia dónde va, pero en lo fáctico, en el principio de factibilidad dice tampoco tendremos que creer que la persona o un cambio de un año a otro cambian las cosas de mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, AMLO efectivamente tiene una mayoría popular. Sin embargo, cuando de pronto se empiezan a implementar estas políticas de empresas transnacionales, en este caso mineras, que se empiezan a colocar en el territorio, dicen, sí, no hay problema, es decir, el capitalismo sigue, con AMLO o sin AMLO, ¿sí? Y cuando hablan del Tren Maya, están hablando de un tren turístico, precisamente que van a ser beneficiados empresas transnacionales, empresarios transnacionales, pero van a atravesar pueblos originarios, tierras milenarias, y por ahí hay un chiste que dicen, hasta los indígenas, hasta los pobladores originarios, van a poder pedir limosna en esos trenes, ¿no? Es decir, va a haber empleo, ¿no? Es decir, y los pueblos originarios en resistencia, como el ZLN, van a decir, miren, nosotros no queremos que pase ningún Tren Maya por acá. O sea, no queremos mendigar. Nosotros queremos que nos respeten las tierras, que no metan transnacionales, que no pase ese Tren Maya. Queremos que nos dejen en paz. Queremos paz. Y ahí están esas tendencias que están detrás, empresarios que empujan un gobierno y pueblos originarios que dicen sigue siendo lo mismo. Es decir, hay todavía una política moderna neoliberal, querámoslo o no, es decir, no se puede quitar del todo, y eso tenemos que ser muy claros, hay que ser muy realistas en ese aspecto. Una transformación puede llevar 100 años, no puede darse en un lapso tan corto, ¿no? Y las luchas que vienen por otro lado en la defensa de la tierra, en el caso de los zapatistas, por el simple hecho de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata y Villa, y los Flores Magón que defendían la tierra, sigue estando vigente entre la gente del pueblo, los de abajo, pero a veces choca y la gente quiere paz. Todos queremos paz, todos queremos que haya cambios democráticos en paz, ¿no? Pero no, en la política no se da así, ¿no? Eso, me pasé. Gracias, Gabriel. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando, no sin antes agradecerles. Nadia, Jesús, Diana, Gabriel, por acompañarnos hoy en este programa. Y bueno, queda abierta la invitación para que podamos conversar sobre todos estos temas más extensamente en otros programas. Muchísimas gracias a todos y a todas que nos ven. Recuerden, de hoy en 8 arranca el seminario, ahí les vamos a poner en la descripción la información para aquellos que quieran participar del mismo. Muchas gracias, esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, Esteban. Chao, gracias.